Preciosa familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a su video número 28 de este devocional. Y quisiera con ustedes compartir un momentito acerca de Josué 1:8. En nuestro caminar de fe hay una parte que nos toca a nosotros. Y esto hace que el proceso sea difícil o fácil, rápido o más lento. Y es cuánto tiempo invertimos en la palabra. Uno de los grandes recuerdos que tengo de mi iglesia en Puerto Vallarta era que asistíamos a 7 servicios a la semana. En los martes, los jueves, los sábados en la tarde para jóvenes y luego en la noche para líderes y luego el domingo, y misiones en los días que no había servicios en la iglesia local. Entonces la saturación con la palabra de Dios era constante, además que era un gozo, de verdad, como dice la palabra de Dios, un deleite escuchar, atender su palabra y estar en su casa. Y ahora yo me sorprendo tanto por la apatía que hay hacia la palabra de Dios y hacia asistir a la casa de Dios. Y yo le pido a Dios de verdad, si en ti hay esa apatía, si estás batallando con eso, no es para condenarte o juzgarte, sino que reconozcamos eso juntos como un problema y llevarlo a Dios con toda seriedad y que Él nos ayude con ese problema. Necesitamos saturarnos de la palabra para que haya resultados. La saturación de la palabra es mi responsabilidad. De ahí el siguiente proceso después de una saturación es que habrá revelación. Así como revelaban las fotos, ¿te acuerdas en los tiempos donde tenías que ir a una tienda específica con tu rollito de fotos y llevaban el rollo a un cuarto oscuro y ahí revelaban las fotografías? Bueno, ese proceso de revelación sucede después de habernos saturado de la palabra. Y a través de un proceso de revelación, cuando de pronto ves la palabra de Dios y empiezas a ver la imagen, el futuro que Dios tiene detrás de su palabra para ti, para tu casa, puedes ver ahora sí en la palabra cómo se aplica a tu caso. Y de ahí sigue el proceso poderoso de la transformación. La palabra de Dios en Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo primero que la palabra de Dios dice es que no se aparte de nuestra boca. Eso no significa que tenemos que citar escrituras día y noche. Vas a tener que platicar con personas, tener llamadas de teléfono, hablar con clientes, con tu jefe, con tus hijos. Pero se refiere a que la palabra de Dios se convierta en el filtro de todas tus palabras, así como un filtro de agua. No hay palabra que salga de mi boca que no pase primero por el filtro de la palabra, y si la palabra no lo dice, entonces yo no lo voy a decir. Y si la palabra no es la fuente de mis conversaciones, entonces mis palabras no van a salir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de ser la fuente de las palabras correctas. Las palabras que le diga a mis hijos, las palabras que le diga a mi pareja, en mi carrera, en mi trabajo, tienen que pasar primero por el filtro de la palabra y dejar que la palabra apruebe o repruebe esas palabras antes de que salgan de mi boca, para que cuando las personas escuchen mis palabras ya hayan pasado por ese filtro precioso y no solamente traigan gracia, ministren gracia a los oyentes, sino que también vayan cargadas de poder, porque han pasado por el filtro de la palabra. También dice que debo de meditar de día y de noche. La palabra de Dios debe de estar constantemente en mi meditación. Yo recuerdo cuando el obispo Saúl, nuestro pastor, nos enseñaba el significado de rumear, que es cuando las vacas, después de masticar, se pasan la comida y luego la regresan a su boca y la vuelven a masticar. Y es un tipo de
ilustración de cómo podemos nosotros absorber la palabra de Dios, recibirla, pero después regresarla y estarla masticando en nuestros pensamientos, en nuestra meditación. La palabra que escuches el domingo, por ejemplo, ayer aquí en la iglesia hablamos de que no hay pérdidas en tu vida. Entonces, estar meditando durante el día, no hay pérdidas en mi vida, ya no las voy a tolerar, las pérdidas. Por lo que dice la palabra de Dios, Satán ha venido a matar, a robar y a destruir, mas Dios ha enviado a su Hijo. Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y en esta vida en abundancia no hay pérdidas, porque el ladrón no tiene parte ni suerte en nosotros. Y empiezas a meditar, a decir como en un susurro constantemente, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Puedes ir camino al baño y vas diciendo, tú eres mi ayudador, tú eres mi Dios que me sustenta, tú eres mi protector. Empiezas a llenar tu vida completamente con la palabra mientras la estás meditando, pero aún en esta palabra de meditar no se trata nada más de pensarla, sino usar tus palabras para alimentar tus pensamientos con la palabra de Dios. Y después obviamente llega la parte de hacer. Hacer la palabra es después de hablarla y meditarla. El resultado de tu comportamiento siempre va a ser lo que piensas y lo que hablas. Como el hombre piensa, así es él en su corazón. Entonces, lo que estoy meditando y lo que estoy hablando se va a empezar a notar en lo que estoy haciendo. El hacer la palabra de Dios es parte de lo que la palabra de Dios dice que hagamos, pero en ese orden, en mis conversaciones, en mis palabras, en mi meditación y en hacer lo que la palabra de Dios dice, lo cual es más natural cuando he estado meditando y hablándola. Y luego dice, y que es entonces cuando haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Dios no se menciona en este versículo, pero se menciona el tiempo que tú y yo invertimos en hablar la palabra, meditar la palabra y hacer la palabra. Y es en ese momento, en esa inversión de tiempo, que yo voy a ver los resultados de que todo lo que haga prospere y me salga bien. Así que hoy yo te quiero animar a que estudies en tu corazón si todavía sientes algún tipo de apatía, resistencia, flojera respecto a la palabra de Dios, y te animes a confesar eso delante del Señor y decir, Dios, sáname, quítame esta apatía, esa enfermedad terrible de no tener apetito por tu palabra, porque tu éxito depende del apetito que tienes de la palabra de Dios. Cuando un niño no come, es cuando hay que llevarlo al doctor, porque la falta de apetito es un problema. Tu éxito, tu prosperidad, depende del apetito a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a regresar ese deseo y desear como niños recién nacidos la leche de la palabra de Dios para que por ella crezcamos para salvación. Oh Señor, pon en nosotros una hambre y no de pan, una sed y no de agua, sino de oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar, les amo. No se olviden de asistir a la casa de Dios y les pido por favor que no dejen de orar por nosotros. Que si ustedes quisieran sembrar en la iglesia Wisdom for Winning Church, lo pueden hacer y la información es la siguiente. Si quieres sembrar por Zelle, lo puedes hacer en pastorana@wisdomforwinningchurch.tv. Si deseas sembrar por Cash App, es el signo de $, Wisdom, el número 4 y luego la palabra winning. Por PayPal es paypal.me/Wisdom for Winning. Gracias por escuchar. Les amo, que Dios les bendiga y esperen el siguiente video.